Shalom Raja. Hoy estamos en el día miércoles de la Parashat Shemot, año 5783. Estamos aquí en el Sefer Moed de Israel. Hoy sí queremos estudiar algo muy interesante de las palabras del Zohar Kadosh con respecto a la profecía de Moshe Rabbeinu. Pero para empezar, brevemente, quiero comentar que tenemos una oferta de libros libros que hemos editado. 13 libros por $70 con envío incluido de Israel. Entonces vamos a mostrar los libros que sacamos en nuestra editorial, resúmenes de las leyes del año sabático de Rabbi Boyer, el arte de educar, que son consejos para educar a los hijos y a los alumnos de Rabbi Zimmerman. Después tenemos versículos para fortalecer la fe en Dios, su versión nueva, que es en hebreo-español, como lo ven acá. Después tenemos la nueva edición del libro de Rav Shach, Rabbi Eliezer Shach, su legado y su visión. Después tenemos el libro de Yoná y las raíces judías, que explica la historia del profeta Yoná y sus enseñanzas místicas. Después tenemos qué es la conversión, visión de la Torá con respecto a la conversión al judaísmo, el tratado de las primicias con la explicación de Rabbeinu Ovadia de Bartenura, los preceptos para toda la humanidad basado en el Maimónides, en el capítulo de Reyes y Guerras, el J. Bay, leyes en el hogar, Ramoshe Steinbruch, y después tenemos los cuatro libros para niños. Primera parte, que es de Creciendo Juntos, que es el abecedario, las letras del abecedario. Después tenemos los números, como ven acá, los números. Después tenemos el colores y formas, como ven acá, colores y formas. Y como último está este libro que es calendario judío de festividades. Entonces estos 13 libros por $70 se pueden conseguir en mi página, que es zgjudaismo.com. Entonces, ese es el breve aviso. Entonces, empezamos la semana pasada, terminamos el libro de Bereshit. Y esta semana ya empieza la historia de los judíos cuando estaban en Egipto. La esclavitud que sufrieron en ese país. Los duros decretos que decretó el faraón. Y la promesa de Dios de liberar a su pueblo judío a través de Moshe Rabbeinu. Nosotros sabemos que Moshe Rabbeinu tenía padre y madre y él fue el profeta más grande de la historia. Sabemos que su padre, se llamaba Amram, de la tribu de Leví, y su mamá se llamaba Yochebed. Tenía dos hermanos, que es Aarón y Miriam, y vivió 120 años, hasta que quitó la Torá. O sea, que según el judaísmo, siento que Moshe Rabbeinu fue el que recibió la Torá, y está escrito en la Torá también al final del libro de Barim, que no hubo otro profeta como Moshe Rabbeinu. Él tenía padre y madre, y eso no fue ninguna contradicción para que llegue al nivel más alto. Se casó, tuvo dos hijos, Gershon y... dos hijos, que Gershon fue el primer hijo, y Eliezer fue el segundo hijo, que lo que Aviv Ezri, Beatriz Bejer Paró, lo llamó según lo que aconteció, que se salvó de la espada del faraón. Con esta semana se cuenta en la Torá, que siendo que Moshe Rabbeinu mató al egipcio que estaba molestando, estaba pegando a un judío, lo mató con un nombre de Dios. Entonces tuvo dos hijos, después Dios le dijo que tiene que separar a su mujer, y se separó de Tzipporá. La esposa también se llamaba Tzipporá, como está escrito en la Torá, la hija de Yitro, y Yitro era un comparso. Eso. El judaísmo es clarísimo en el tema, que el Redentor, que fue el primer Redentor del pueblo judío, que fue Moshe Rabbeinu, que liberó al pueblo judío de la esclavitud de Egipto, era una persona humana. Así también el Mesías, que todos estamos esperando hace más de casi 2000 años, también es descendiente de Shlomo, de rey David, de Shlomo. Generación a generación, cuando Dios le va a decir, llegó el momento de liberar al pueblo judío, hace una persona de carne y hueso, una persona humana, que va a ser el Mesías, y no hay que llegar a todas las cosas que mejor ni mencionar de otras religiones. Entonces, eso para empezar. Para seguir entonces, como dije, voy a comentar las palabras del Zohar Kadosh, que trae algo impresionante, que justamente compara a la profecía de Moshe Rabbeinu con la profecía de Bilam. Sabemos que Bilam era un profeta
también era un consejero. Hay quien dice que también era el mismo consejero de Faraón. Seguro que está escrito en la manera de Sanedrín, no sé, hay un poco de contradicción, porque si tenía 39 años, así como pudo ser el consejero del Faraón, siendo que el Faraón ya pasaron 40 años mínimo del desierto y, y ya el Bilam ya era consejero. Así no podemos decir que tenía 40 años cuando lo mató Pinhas. Entonces hay contradicción en el Midrash, cuántos años tenía cuando lo mataron. Bilam era un consejero del Faraón y también está escrito que era un profeta de las naciones. O sea, fue un profeta de las naciones que usó su profecía para mal, como se relata la parashá Balak, que Balak quería que Bilam maldiga al pueblo judío y Dios lo impidió y solamente salieron bendiciones. Y después Bilam le dijo a Balak que lo que tiene que hacer es que los judíos transgredan prostitución. Entonces Dios se va a encender la furia de Dios contra el pueblo judío, como realmente fue que murieron 24.000 judíos en la epidemia. ¿Cómo se trata de la parashá Balak? Entonces acá les voy a explicar un poco qué significa esto, que lo que está escrito en el versículo, que no hubo otro profeta en Israel como Moshe, y se deduce que en Israel, dentro del pueblo judío, no hubo otro profeta, tampoco habrá, mismo el Mesías que estamos esperando, no va a llegar al nivel de profecía de Moshe Rabbeinu, no va a llegar a su nivel de profecía, como está escrito en el Rambam, va a ser un nivel muy alto, pero profecía con Moshe Rabbeinu no va a llegar. Entonces, ¿cómo lo pueden comparar el Midrash con Bilam, con un no judío que utilizó su profecía para mal? Entonces el Zohar HaKadosh pregunta eso. Dice así. El Zohar pregunta lo siguiente. Amar Rabbi Abba Amar. O sea que Rabbi Abba dijo. Vamos a ver la traducción de la explicación del Matot Midrash directamente, que dice así. O sea, con respecto a Moshe Rabbeinu, hay que pensar y fijarse su sabiduría superior. Lo que está escrito, está escrito en la Torá, en la Parashat Shavua, porque de las aguas los traje. ¿Qué significa que de las aguas los traje? Si nos viene a enseñar que la persona que se salvó del agua, como Moshe Rabbeinu, que estaba en el Nilo y Batia, la hija del faraón, lo salvó, que el agua es una Bejinat Gesed, que el agua alude a la bondad, entonces no tiene que tener temor del fuego, que el fuego es algo del juicio. ¿Qué? De Tania, como está escrito en la Beraita, dijo la viuda, desde el lugar que salió el alma de Moshe Rabbeinu, ninguna alma de otra persona salió de allí. El alma de Moshe Rabbeinu se subió y tuvo 10 niveles, es el Madrigot. Y de allí, entonces salió la raíz de su profecía. Por lo tanto, Moshe Rabbeinu llegó a un nivel de profecía que nadie llegó. O sea, porque el alma donde Moshe Rabbeinu se formó, el alma que Moshe Rabbeinu recibió, vino de un lugar que nadie tuvo una llamada así, ni nadie la tendrá tampoco. Como está escrito en el versículo, mejor Beitzin Emanu, como está escrito que en toda mi casa es fiel. ¿Por qué? Porque el alma era tal que podía ver fielmente la profecía. Y no está escrito Neman Beití, mejor Beitzin Eman. Y no está escrito que Neman Beití, que se refiere al reinado. En realidad, eso nos enseña que el nivel de Moshe Rabbeinu era superior al del reinado. Dichosa la persona que el creador, su creador, atestigua que es fiel. Dijo Rabdimi, preguntó Rabdimi, acá viene la pregunta que preguntamos anteriormente, que anticipamos. Pero está escrito, lo can nabiot be Israel que Moshe. Y no hubo un todo profeta en Israel como Moshe. Y dijo Rabbi Yehoshua ben Levi, en Israel no hubo, pero en los pueblos sí hubo. ¿Y quién era? Bilam. Entonces vemos que hay otra alma que se creó de un nivel parecido al de Moshe Rabbeinu. Entonces, como dijimos anteriormente que fue el único que se creó allí.
Amalei le dijo, Vadai Shapiki Amart, por supuesto que muy bien preguntaste. Ishti grababa lo anal kushiato. O sea, por supuesto que pregunté bien. Y se cayó, rabiaba, y yo le contestó la pregunta que hizo Rabdimi. Cuando vino Rabbi Shimon Bar Yochai, la torre del Zohar, entonces le preguntaron esta pregunta. Patar de Amar, Cotifas de Carnate, Escors del Zefet, Irame como falla el rey de Cayotze, Isarba de la Farsemona Taba, Hasbe Shalom. ¿Acaso ustedes piensan que cómo pueden comparar la profecía de Bilam Arashá con la profecía de Moshe Rabbeinu? ¿Sí vieron la cámara que dijeron los sabios? Lo que dijeron que Bimota Olam Kam y hicieron que Bilam, es decir, que uno fue hecho en contraposición del otro. O sea, Moshe Rabbeinu hacía todas sus acciones con santidad y Bilam hacía todas sus acciones por el lado de la impureza, como está escrito en el Arizal, que Bilam tenía o sea, dice acá que la diferencia que hay es que Moshe Rabbeinu utilizaba su profecía para cosas de santidad, de Kedushá, mientras que Bilam utilizaba su profecía para cosas de impureza. Moshe también me quita la Kadisha de Malka y o sea, Moshe utilizó la corona, es decir, las firot sagradas de Dios, y Bilam utilizó las coronas inferiores del otro lado de las cortezas y de las fuerzas de la impureza. Por eso está escrito en Moshe Rabbeinu, está escrito, Ves Bilam ben Beora Kosem, Argu Bnei Israel Becharev, הרי הכתוב קורא קוסם, שהוא כישוף, אבל מן החיצונים. ואי צריך לדעת יתיזי שי לאסוני, ואם יעלה לדעתך לחשוב יותר איזו מעלה על בלעם הרשע, לב ישי בתודו, שהיה מטמא עצמו עמה. O sea, Rabbi Shimon Bar Yochai les dijo, ustedes no pueden comparar la profecía de Bilam a Rasha, el malvado Bilam, con la profecía de Moshe Rabbeinu, porque Moshe Rabbeinu utilizó su profecía para cosas de santidad. Y está escrito que cuando mataron a Bilam, lo mató Pinhas, está escrito que lo mataron según la espada, y está escrito que mataron al brujo, Kosem es un brujo. O sea, ¿cómo le llamaron brujo? Si era un profeta. ¿Qué? Entonces también, si vas a querer averiguar un poco más de la vida de este Rasha, que se llamaba Bilam, entonces averiguar lo que está escrito, que tenía relaciones con su mula, como está escrito en la Torá, y como se explaya en el tratado de Sanedrin. Ahora vino Rabbi Yossi y le besó la mano de Rabbi Shimon Bar Yochai. Amar a Hambra del Levi Nafak Levar. Entonces la pregunta que yo tenía se me fue de mi corazón, es decir, me contestaste la pregunta. De Ahabash Badis y la Ebedisitai. O sea que hay algo, desde Rabbi Shimon se entiende que hay superiores y hay inferiores. Hay derecha y hay izquierda. Hay misericordia y hay juicio. Israel utilizan las coronas superiores sagradas con las sfirot sagradas, mientras que los que no son los judíos utilizan como Bilam, y los que no cumplen los 7 preceptos, obviamente, no nos referimos a ellos, utilizan las sfirot que no son sagradas, Ela de Yamina, Helkam, Shel Israel de Yamim. O sea, el pueblo judío utiliza la derecha, y los pueblos, la parte de los gentiles, de los no judíos, utilizan la izquierda. O sea que se diferencian los que son profetas sagrados, que tienen profecía y la utilizan para cosas de santidad, como fue Moshe Rabbeinu y los profetas del pueblo de Israel, y lo que no es así con Bilam, que utilizó toda su profecía para mal y para hacer brujerías y para incitar al pueblo de Israel a que cometa adulterio, como está escrito por allá Balak. Amar la viuda que ganas de Abba, Moshe Parish Mikol y David Ribuá, Kadisha la
O sea que así que Moshe Rabbeinu estaba separado de todos los profetas por la santidad que tenía, Lefi llegó a Moshe Rabbeinu a estar con él, con el Mitzibuta Leguá, pero él la vi, y él olvidó, luego ver al ave con él todo. O sea que el nivel que llegó Moshe Rabbeinu de profecía incluyó a todos los profetas que vienen después, hasta también está incluido el Mesías también. Así también Bilam se separó de los demás profetas y de los brujos, de los que no tenían la que tuya le mata. Le ficha ya con el colma de cosas tu mayo y estamos José Olam Shelo y Kosem Shel Bilam con el O sea, y Bilam, lo que está escrito que no hubo, que en los pueblos estuvo Bilam, se refiere que toda la profecía de él no hubo un profeta que llegó a nivel tan bajo de utilizar su profecía como fue Bilam. La compañía de Moshe a bailar, Bilam estaba, de todos modos estudiamos que Moshe estaba arriba en la santidad y Bilam estaba debajo en la tumá. De cada madrigot al madrigón, Babdirot Beneemi. ¿Cuántos niveles, sobre niveles, se paran entre ellos? Amar Biohan, Amar Bitzchok, Moshe Abamar Omer. Cambiando el tema, Moshe dijo Rabbi Yohanan, dijo el nombre de Rabbi Yitzhak, Moshe Rabbeinu tenía miedo que Meharel pensaba y decía, quizás Haz Shalom de Israel se van a exterminar con este trabajo duro de Egipto. Esto es lo que está escrito, que Itbonem Beabodatam Akasha. Le fija, por tanto que Moshe Rabbeinu se fijó el sufrimiento del pueblo de Israel. Por lo tanto, le fijas, veía Malach Hashem Belabadesh, vaya Videja Sre Boal Baesh, pero yo que lo vamos a Shubadim en Beabodakasha. Aber de Asre, y lo cal, que el Ukal, no se va a llevar a Babodakasha, o sea que el pueblo judío no se va a exterminar con el trabajo duro. Y para terminar con algo bueno para Parashat Shemot, porque esta parte del Zohar está en la última parte de la Parashat Shemot del Zohar, son dichosos el pueblo de Israel, que Dios los separó a ellos de todos los pueblos, y los llamó hijos, como está escrito, ustedes son Balimatem, la Hashem, Elokehem. Ustedes son los hijos de Dios, vuestro Dios. Así entonces vimos estas palabras impresionantes del Zohar HaKadosh con respecto a la diferencia que hay entre Moshe Rabbeinu y Bilam, y la profecía de Bilam, el malvado. Para terminar, quiero comentar lo que comentó Rabbi Silverstein, un caso muy interesante que pasó acá en Israel hace unos años. Había una mujer que estaba por tener familia y no tenía dinero para mantener al hijo. ¿Qué? Abortar, Hasbe Shalom. Nadie piensa en eso, es una prohibición de la Torá de asesinato. Está prohibido abortar según nuestra sagrada Torá, se considera asesinato. Entonces, ¿qué es esta mujer que no tenía plata? Que en realidad la persona siempre tiene que confiar en Dios, que lo va, así como ayudó a tener familia, así también lo va a ayudar a mantenerlo. Pero esa mujer no estaba en esos niveles de confianza en el Creador. ¿Quién? Entonces fue al hospital, falsificó su cédula de identidad y se presentó para que la reciban en el sanatorio. Después de tener familia, que tuvo un nene, entonces la mujer se escapó, salió, la dejó ahí al nene en la sala de ahí, lo dejaron ahí, se escapó, no se sabe ni dónde está, Shundabar. Los médicos que estaban ahí vieron al nene, ¿dónde está la madre? Hay que alimentarlo, tiene que amamantar, pobre nene, no tiene, ¿qué va a hacer? Si no, Javier se va a morir. Y vieron que necesitaba algo especial, una mujer que era amamante, que tenga, que pueda tomar eso. Y pusieron que la mujer que acepte va a ser remunerada con un buen salario. Entonces, ¿qué pasó? Esta mujer vio el aviso en el diario y dijo, ya está, tengo una fuente de ingreso, voy al hospital, me presento como una mujer que pueda amamantar y me van a pagar y con eso voy a tener un poco de dinero. Así hizo esta mujer. Y la mujer después se sintió mal con todo lo que hizo, como suele suceder en el pueblo judío, las personas hacen transgresiones y después se arrepienten. Entonces se fue a preguntar qué hacer con el dinero. Tienen que decir a ellos que es la mamá. Si fuera la mamá no la van a pagar por amamantar ni nada por el estilo, ya la van a poner presa por lo que hizo. Entonces, pues se puede recibir este dinero que hizo. El Rab quiso decir que se aprende nuestra para allá, algo muy interesante. Está escrito que cuando Moshe Rabbeinu
Yocheved, la mamá, ya no pudo más mantenerlo en la... Y lo mandó ahí a Nilo, que sea lo que Dios quiera. Después cuando Bati lo rescató, quiso que las mujeres egipcias lo amamanten y él no quería. Él dijo, el nivel que teníamos yo cuando era recién nacido, ¿acaso voy a amamantar a una mujer que comía alimentos prohibidos para el pueblo de Israel? No quería amamantar. Entonces Batia se preocupó y puso así un aviso, en una forma de decir, que necesitamos una mujer judía que amamante. ¿Quién vino? Yocheved, la mamá. Y Batia le dijo, te voy a pagar por amamantar al hijo. Y Yocheved le aceptó la plata. No te la Torá que Yocheved le dijo a Batia que era la mamá y que no quiere recibir el pago. Ay, ¿cómo se puede? Ahí está, aparentemente es casi la misma historia que estamos contando, que ella recibe pago de otra persona para amamantar a su propio hijo. En realidad digo que no se compara. ¿Por qué? Allá nos referimos, en el Sipur de Moshe Rabbeinu, nos referimos a Batia, que Batia era una princesa. Para ella pagarle a una mujer no es dinero, para una princesa, ¿cuánto le puede pagar? Es unos centavos para ella, no le molesta en absoluto. Y cuando una princesa da dinero, lo da con todo el corazón. Pero acá en el hospital no tiene nada que ver con la historia de Moshe Rabbeinu. La historia de Moshe Rabbeinu es otra cosa. Acá ella hizo algo que no está bien según la ley. Ella no puede dejar abandonar al hijo en el hospital y falsificar su identidad. Allá nadie hizo nada prohibido, había peligro de vida para los judíos. Yocheved lo puso en el Nilo, Bati lo rescató y necesitaba una mujer que lo amamante. Ella intentó darle a otras mujeres egipcias para que amamante y no fue. Pero acá ella hizo algo prohibido, de abandonar a su hijo en el sanatorio. Entonces Rab le dijo, y lo lamenta mucho, pero todo el dinero que recibió, si lo recibió Bijlal, tiene que devolverlo y hacer chubá por lo que hizo y aprender que a los hijos no se los abandona. Es una regla general. Vimos que la persona tiene dificultades para mantenerlos. Abal tiene que fortificarse en la fe en el Creador y hacer tefilá para que Dios nos ayude, para que al hijo no le falte absolutamente nada. Todo. Eso es lo que contó Rab, realmente es un punto muy interesante con respecto a la Parashat Shemot. Todo. Con eso que tengamos todos Shabbat Shalom y Jodesh Tov también. Y bueno, si Dios quiere, seguiremos con las clases en la semana que viene. Besat Hashem. Kol tu Litrat.